tu voz y podamos, Señor, simplemente poner en práctica y obedecer lo que tú nos quieres decir en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, acabamos de ver entonces cómo Jesús, en sus inicios de su ministerio, le sucedieron varias situaciones. Un acontecimiento trascendental que siempre uno dice es cómo Jesús sana de la fiebre a la suegra de Pedro. Si Pedro se lo agradeció no sabemos, pero le sanó la suegra. En fin, y fíjense, es interesante ver cómo Jesús reprendió la fiebre. Reprende la fiebre. Y cómo Jesús reprendía la fiebre y también reprendía a los demonios. Eso no es algo común. Eso no es algo que lo vemos así, común, que no lo vemos a diario. Pero es que Cristo es Dios. Y Él es el Dios de todas las cosas. ¿Qué sucede? Que entonces, luego de eso, a raíz de que Jesús dice, oye, pero el Señor sanó, este tipo sanó la suegra de Pedro. Todo el mundo, dice el versículo 40, al ponerse el sol, todos tenían enfermos de diversas enfermedades y los traían delante de él. Obviamente su fama ya iba creciendo, como vimos en el libro de Marcos, y cada uno de estos milagros atraía más público, atraía más gente y más se hacía, más grande se hacía la fama de él. Dice que luego, él entonces, por último, dice que él recorrió la ciudad de Galilea predicando el evangelio de Jesús. Como quien dice, lo vimos en el libro de Marcos, como Jesús, la ciudad de Capernaum, y Jesús viene de Nazaret, que es de Galilea, y también la ciudad de Capernaum son de Galilea, fueron las ciudades que Jesús más impactó, donde se centró su ministerio y donde más milagros y acontecimientos sucedieron, fue en esa zona. Ahora bien, yo quisiera que veamos entonces del capítulo 5, del versículo 1 en adelante, son los versos que vamos a ver, y nos dice el versículo 1, que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Todavía esa gente seguía buscando sedientos y sedienta escuchar y ver a Jesús. Dice que muchísima gente se agolpaba y era un gentío. En esa parte de junto al lago de Genesaret habían aproximadamente alrededor de allí, del mar de Galilea, que es el mismo, alrededor de 9 localidades. Eran 9 localidades, cada localidad aproximadamente con 15,000 habitantes cada uno. Es como decir, está la Punta Pecadora, que hacen ribera con el río Iguamo, está Barrio Blanco, está Plaza El Bonito, y otras ciudades y poblaciones que estaban allí, y cada una de esas poblaciones tiene alrededor de 15,000 personas. Imagínense cómo se corre la voz. No, mira, hay un tipo que está por la punta, por ahí, por el río. La gente de Plaza El Bonito cogen para la punta, los de Barrio Blanco suben, todos los que están cercanos suben todos para ver este encuentro con este hombre que está sanando, reprendiendo demonios y sanando a tantas personas. Su fama creció, su fama se multiplicó y crecía cada día más personas le conocían y más personas sabían de él. Y Jesús es el primero en percatarse de la necesidad y de que la gente está buscando escucharle a él. Y eso también tiene una aplicación para nosotros. Hay mucha gente a nuestro alrededor sedienta, buscando de Cristo, y nosotros ni siquiera le hablamos de Dios. Yo hablaba en estos días en una reunión que, como con esta de la tragedia del Jet Set, mucha gente buscaba respuesta y se refugió en buscar respuesta y en tener una palabra de parte de Dios. Y muchos de nosotros lo que nos pusimos a hablar fue de que Antonio Payá es culpable, de que esa gente son negligentes con ese techo, que una supuesta cotización de 4 millones y ese hombre no hizo nada, que eso no se puede quedar así, que ese hombre tiene dinero, ese hombre tiene que pagar, y la gente esperando de nosotros una palabra de parte de Dios. Jesús vio que toda esa gente estaban buscándole a él para escuchar su mensaje. Y dice que él vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores
habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Jesús pudo ver, vio el escenario y dijo, pues yo lo voy a hacer. Lo que voy a hacer, me voy a subir en estas barcas y voy a tomar el río, el lago, el mar, como usted le quiera llamar, para que tenerlo como anfiteatro. Y Jesús, como Dios, más que nada, sabe que el agua es un buen conductor del sonido. Jesús utilizó ese escenario, lo utilizó como si fuera Alto de Chabón, para predicarle a viva voz a todo aquel que estaba necesitado de una palabra de Él en ese momento. Muchos de nosotros vamos a muchos lugares donde hay mucha gente, vamos a hospitales, vamos a sitios públicos y nos encontramos con mucha gente y con necesidades que quizás que nosotros también queremos cumplir, y nosotros perdemos el tiempo ahí quizás con el teléfono, o no le hablamos a la gente, o no aprovechamos la oportunidad para llevar su mensaje. Jesús vio el escenario, vio la necesidad y tuvo compasión, como siempre, de la gente. Y es en este escenario que Jesús entonces hace algo interesante, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Dice que, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca de la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esto no es algo tan sencillo, son palabras que son fáciles y uno la ve así, pero hay muchas cosas que hay que hablar antes de decir estas palabras. Bueno, bogar significa dejar la orilla y adentrarse hacia el mar profundo. Bogar significa remar. Bogar significa navegar y adentrarse hacia ese mar profundo para poder echar las redes. Si ustedes se fijan, estos hombres están en la barca y están ¿qué? Limpiando las redes. Limpiando las redes. Esta gente, posiblemente estas barcas, como hemos visto en otras ocasiones, en otro pasaje, como cuando Jesús estaba en la tormenta, dice que estaban todos los discípulos allí. No era un barquito como el que nosotros vemos, de una que caben 1 y 2 gente a chepa o 3. Eran barcas grandes. Significaba que cabían ahí más de 12 gente, más de 12 discípulos, porque eran, cuando está la tormenta están los discípulos y Jesús. Mínimo 12 gente. O sea que no era pequeño. Y Jesús está con las redes. Esto es un sistema, yo creo que nosotros como somos de San Pedro de Macorís, que es a la ribera, tenemos el río, tenemos el mar, tenemos una zona costera, sabemos bien de eso. Y en los anuncios que se ve San Pedro de Macorís, en muchos de los anuncios y de musicales y demás, se ve una gente tirando una red. ¿No han visto eso? Muchos videos que representan a San Pedro tirando una red, porque también es una zona de pescadores. Y esa red, por lo regular, era una red grande que se tiraba, posiblemente en una red pequeña, entre 4, de 2 a 4 o 5 gente. Era una red grande que se tiraba con el objetivo de atrapar muchos peces. Como ustedes saben, muchos de ustedes saben, esas redes tenían pesitas de plomo para inmediatamente que bajen y queden y puedan atrapar los peces, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, mira, vamos a tomar las barcas, estas 2 barcas, y vamos a llevar, vamos mar adentro. Es Jesús, recuerde esto, Jesús es que le dice, y le dice a Pedro específicamente, boguemos mar adentro. Es Jesús. Jesús entonces ahora quiere enseñarle una gran enseñanza a Pedro. Jesús Pedro había tenido interacción con Jesús anteriormente. Recuérdense que Pedro y Andrés su hermano eran discípulos de Juan. Inmediatamente Cristo entonces los ve a Andrés, y Andrés llama a Pedro y dice, no, mira, yo conocí un hombre que me dijo esto, ven, vamos para allá. Inmediatamente le siguieron, pero posiblemente ese seguimiento no fue un seguimiento, fue un seguimiento, digamos, parcial, porque todavía ellos seguían trabajando normal. Jesús había hecho y sanado recientemente, como lo vimos aquí, sanó a su suegra, y Pedro todavía seguía pescando. Pedro todavía no había entendido bien cuál era el llamado que Cristo le había hecho. Porque Pedro todavía está bregando con los pescados.
y ya Cristo lo había llamado. Versículo 4 dice que le dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo le voy a decir algo. ¿Qué profesión era Jesús? ¿Ustedes recuerdan, verdad? Jesús era carpintero. Jesús, a la vista de Pedro hasta ese momento, que no conocía bien del maestro, miren cómo él le llama. Él le llama maestro. Usted va a ver después cómo él le va a decir. Pero él le llama maestro. Toda la noche nosotros nos pasamos bregando con eso. Se lo está diciendo Pedro, un tipo impulsivo, un tipo que tenía, Pedro no vivía mal, Pedro tenía su chelito, porque para usted tener más de 2 barcas en ese tiempo y grande, lo que bregan con pesca o saben de pesca saben todo el dinero que deja una sola barca pequeña. Imagínese usted tener más de 2 barcas. Pedro tenía su dinero y era una persona que vivía de la pesca. Ahora bien, Pedro es experimentado en la pesca. Pedro es cinta negra en pesca. Nadie sabe más de Pedro que pesca. Pedro vive de eso. Eso es como yo decirle a un profesor: no, esa clase que usted está dando no debe ser así. Usted tiene que, pero yo no sé de educación. O que yo le diga a alguien: no, porque la electricidad, tú tienes que. Imagínese que en su profesión, que una persona que usted sabe que no es de esa profesión, venga y le dice a usted: mira, boga mar adentro, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo así, así y así. Toda la noche nosotros, con nuestra experiencia que tenemos de la pesca, no hemos pescado ni un guppy, como uno dice. Nada. Hay días buenos en la pesca y hay días malos en la pesca. Ahora bien, yo estuve hablando ayer con alguna gente que bregan con pesca y me dijeron: mira, por lo regular se pesca de noche porque en el día con el sol los pescados, la temperatura sube arriba y ellos, muchos, no todos los peces, pero muchos de los peces bajan al fondo del mar porque el agua se calienta. Y lo que hacen es que por la madrugada, por la noche, ellos suben a comer. Eso dicen lo que saben. Y usted puede ver que muchísima gente que uno conoce, que uno ve, se van de madrugada, se van de noche. Que uno dice: diañe, ¿cómo esa gente van de noche así, amanecer, pescando? Y es precisamente por las condiciones y por la entomología o que los peces tienen su costumbre y eso, de que salen y hay más peces en la noche. Entonces, primero, el maestro no sabe de pesca desde el punto de vista de Pedro, y el maestro le dice: vamos a tirar otra vez las redes. Esa gente que están cansadas toda la noche y no pescaron nada, vamos otra vez para allá. Es de día, no es de noche, es de día. Y ellos van a ir donde mismo ellos estaban bregando, que no encontraron nada. Desde el punto de vista humano y de la sapiencia de un pescador, no había forma humana de poder conseguir peces en la profundidad a esa hora y en esas condiciones. Y más sabiendo de que ya se ven pasó otra noche, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Pero Pedro, aún sabiendo todas esas cosas, Pedro le dice: hemos estado trabajando y nada hemos pecado, mas en tu palabra echaré la red. Ay, mi hermano, cuántas batallas no tenemos nosotros. Cuántas cosas no nos causan cansancio. Y hemos tardado mucho bregando con un hijo, bregando con una situación, bregando con un tema, no sé qué, bregando con algo y no hemos logrado nada con un trabajo, con un emprendimiento, con una materia, con la universidad, con una clase, con lo que sea, y no hemos logrado nada. Con una relación,
no hemos logrado nada. El Señor le dice, ven y boguemos mar adentro y yo te voy a enseñar cómo es que se resuelve eso. Yo te voy a enseñar, ven. Pedro le dice, no en mis fuerzas, no en la de mis socios pescadores, en tu palabra echaré la red. ¿Cuántos de nosotros dejamos nuestro cansancio, dejamos nuestra pesca, dejamos nuestros esfuerzos, nuestras emociones, se los dejamos a la palabra de Dios? En la palabra de Dios, en tu palabra. Tú vas conmigo, tú estás conmigo. Es en tu palabra que yo voy a echar la red. No con mis fuerzas, no con mis métodos, no con mis formas, con las tuyas. Yo creo que esa palabra deja de decir, y señores, y yo le voy a decir la verdad, de manera natural, uno ni se imagina que Pedro fue que dijo esa palabra, porque Pedro es un tipo medio alocado, impulsivo. Pero dice, no, digamos yo, de manera carnal o pensando que Pedro diría, si no veo eso, no, pero va a decir, no, cualquier cosa, tú eres que le va a pagar a esta gente, porque tenemos la noche entera nosotros bregando con esto. Están limpias las redes, ya le sacamos todas esas algas porque eso duraba varias horas. Limpiarle cada alga a eso, porque hay que quitársela, todo ese core y toda esa cosa. Hay que dejarla limpiecita, porque eso de guañanga, según me dijeron, desbarata el salite y todo lo demás, las algas desbaratan esa malla. Y ellos entonces, sacar alga por alga es un tiempo que se toma. Eso no son 2 minutos ni 3 minutos. Eso es mucho tiempo ahí, sacando y bregando y limpiando y sacude y limpia y sacude y sacude. Ya las redes están limpias y se pasaron toda la noche. Esa gente lo que están es cansados, amanecidos y quieren comer y dormir. Para el otro día dejar eso limpio y volver a lo mismo. Y ve qué sucede. Jesús le dice, boguemos mar adentro y echen la red. Vimos cómo Pedro le dice, en tu palabra es que yo voy a echar la red. Pero Cristo quería enseñarle algo a Pedro, mis hermanos, que no está en la orilla. Cristo le quiere enseñar algo a Pedro mar adentro. Cristo lleva a Pedro a la profundidad del mar para mostrarle su gloria, su santidad y su poder ante la naturaleza. Eso quiere hacer Cristo. Cristo quiere llamar a Pedro con un llamamiento que lo sobrecoja, que deje todo lo que él tenía pendiente, un llamamiento ya que pueda sobrepasar todo y él pueda servirle a Dios por completo, no a medias, sino al 100% de sus capacidades. Dice que, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Wow. Si algo vemos, es como Pedro confió en Cristo. Si algo vemos, es como Pedro obedeció a Cristo. Si algo vemos, es que Pedro, teniendo todas las herramientas para desobedecer, decidió obedecer y echó la red. Y no impidió que la red fuera echada. Al echar la red, entonces, se toman muchos peces, a tal punto que se rompían. No eran 2 y 3 pescados, eran muchos. Y recuerden que las barcas eran grandes, a tal punto de que ellos tuvieron que llamar más gente para ayudarlos a subir esa gran cantidad de peces. Y la reacción de Pedro es interesante. Dice versículo, dice, vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Oigan bien, las redes estaban que no cabía un pecado más. Llenaron las 2 barcas que yo les dije que eran grandes, y las 2 barcos se están hundiendo, los 2 barcos. No fue un chin, fue mucho. Y Pedro, veterano de la pesca,
toda su vida había vivido de eso. Dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Mis hermanos, al contemplar el poder de Dios, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios, no podemos quedar de pie. Tenemos que caer de rodillas ante Dios y decirle: apártate de mí, yo soy un pobre pecador. Yo soy un hombre malo, yo soy una gente que no puede estar cerca de ti. ¿Ustedes recuerdan cómo Pedro le dijo a Jesús al principio? Que se lo dije, ¿verdad? Le dijo: maestro. ¿Recuerdan, verdad? Ahora fíjense cómo Pedro, después de la pesca milagrosa, cómo Pedro le dice. Pedro dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. Pedro cambió la palabra. Pedro cambió su manera de ver a Jesús. Si él lo veía como un maestro, si él lo veía como alguien importante, con alguien de autoridad, con alguien que tenía cierta fama, que tenía cierta autoridad, ahora él lo ve como Dios. Y eso, mis hermanos, pasamos muchos de nosotros. Tenemos al Señor en nuestra barca y lo tratamos como al maestro. Tenemos al Señor de parte de nosotros y le damos un trato de maestro. Es alguien importante, es alguien que yo lo aprecio mucho, tiene cierta autoridad. Pero Pedro dice: Señor. Y con Pedro decir Señor, Pedro está diciendo: tú eres Dios, tú lo puedes todo. En mis fuerzas yo no puedo, pero en las tuyas sí yo puedo. Humanamente hay cosas que estoy viviendo, pero que con mi fuerza no lo puedo lograr, pero en tu palabra sí yo puedo. Pero tú sí puedes y vas conmigo, porque tú lo puedes todo. Para ti no hay nada imposible. No hay nada de lo que yo esté viviendo que no pueda ser resuelto. No hay nada en mi vida de lo cual tú no conozcas, tú no tengas la autoridad, tú no tengas el poder. Tú lo sabes todo. Pedro tuvo que entrar y estar con Jesús mar adentro para poder conocerle como Señor. ¿Qué necesitas tú para conocer al Señor? De pasar de nuestra mentalidad de maestro a Señor. ¿Qué necesitas pasar en tu vida para que tú puedas tratar a Cristo como Señor de tu vida? Yo no sé quizá qué situación cada quien esté viviendo aquí en este momento, pero si algo yo sé es que Cristo, que es el Señor de todo, está por encima de todas las cosas. La fiebre no se le sujeta, las incapacidades de poder pescar, la naturaleza no se le sujeta. Él está por encima de todo, por encima de cualquier problema, por encima de cualquier situación. Él está por encima de todo lo creado. Pedro no pudo soportar la santidad, la omnisciencia, la omnisapiencia de Dios y tuvo que caer de rodillas. Le adoró y le glorificó. Dice el versículo 9: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Esa gente se quedaron boquiabiertos. ¡Wow! Y yo le voy a decir algo, mi hermano. Muchas veces Dios hace cosas iguales en nuestra vida y nosotros nos quedamos inmutables, no tenemos esa reverencia ante Dios. Yo le voy a decir algo. Hay tantos casos de gente que tenían un diagnóstico reservado que cuando le dicen: mira, el tumor que tú tienes, el problema que tú tenías fue un error, todo está bien, tu salud está bien, no hay ningún problema, nos vamos por ahí y decimos: no, gracias a Dios y ya, eso fue una chepa, fue que se confundieron, fue esto. Mi hermano, fue un milagro que Dios hizo en tu vida. Y nosotros muchas veces no apreciamos y no glorificamos a Dios por la obra que Él hace en nosotros. Mantenernos vivos, suplirnos de manera que nosotros no nos los imaginamos. Tiene un costo y alguien lo hace, y ese alguien se llama Cristo y se llama el Señor. No es tus fuerzas,
no es mis fuerzas, es el Señor que nos lleva cargado. Jesús, al ver el temor de ellos, Jesús, al ver que ellos le tienen miedo, que ellos dicen, wow, este hombre, y qué concepto, la fiebre el otro día sanó la suegra, que estaba malísima, y la suegra el mismo día estaba cocinando un sancocho ahí mismo. Y ahora, nosotros que nos pasamos la noche entera, que yo me tiré, que vi, que tiré con alpón, que tiré esto, que le tiré sartencito, que le tiré con cordel, que le tiré con camarón, que le tiré con pollo, que le tiré con todo. No conseguí nada. No conseguí nada. Y este hombre es como si él sabía que esos pecados estaban ahí. Y nosotros nunca hemos visto tantos peces y de esa calidad. Mira estos pecados tan buenos. Y cómo este hombre sabía eso. Yo nunca había agarrado un pecado de ese tamaño. Yo nunca había agarrado tanto pecado, tanto dorado, tanto carite. Yo nunca había agarrado tanto de eso. 2 barcas súper llenas al punto que se estaban hundiendo. Hicieron su agoto ahí, como uno dice. Ahí en dinero había un dinero grande. En dinero habían unos millones ahí. Para que usted tenga una idea. Solamente en una sola pesca. Dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús, o sea, el temor se apoderó de ellos, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Wow. Y eso nos dice Cristo a nosotros, mis hermanos. No tenga miedo. Desde ahora, eso que tú hiciste de pescar peces, ahora yo te voy a convertir en un pescador de hombres. Y eso Cristo quiere para nosotros, hacernos pescadores de hombres. Que no dejemos pasar la oportunidad para llevar el mensaje. Que por tu casa, en tu casa, donde quiera que yo esté, llevemos el mensaje. Oh, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros se nos hace difícil venir un miércoles a escuchar la palabra de Dios? ¿A cuánto no se le hace difícil disponer una casa, buscar una casa para que del evangelismo vayamos y le prediquemos? O usted venir al evangelismo, o servir, o arreglar una silla. Cada día más nosotros, muchos de nosotros, nos estamos convirtiendo en cristianos de domingo. Teniendo la capacidad, teniendo los recursos, teniendo los talentos, decidimos venir los domingos y a Chepa. Y muchas veces llegamos tarde. Por mi casa a nadie le hablo de Dios. Si alguien dice cristiano, pero aquí no vive ningún cristiano, aquí nadie es cristiano. Por la casa usted no se identifica como cristiano, en su trabajo no lo conocen como cristiano, en su casa, en ningún lugar la gente no da referencia de ti como cristiano. Teniendo todas las capacidades, los talentos, los recursos para utilizarlo para Dios, no lo estamos utilizando. Cristo le había hecho el llamado a Pedro. Pedro le había seguido a Cristo a medias. Y Pedro es mar adentro que Pedro entonces comprende el ministerio, la voluntad de Dios para la vida de Pedro. Mar adentro. Hay muchas aplicaciones aquí. Yo no me quiero ir de manera alegórica a decir, no, porque busquemos mar adentro es tener una relación más íntima con Dios, de meternos más con Dios, de estar más cosas. No le puedo decir eso directamente, sería una alegoría. Pero lo que sí le puedo decir es que para que Pedro entendiera el verdadero llamado de la voluntad de Cristo para su vida, a Pedro, Jesús lo llevó mar adentro y le mostró que no es con sus capacidades, sus destrezas, que es con las fuerzas de Dios. Y vemos eso autenticado de cómo Pedro en el Pentecostés, cuántos peces, pescadores, cuántos hombres no pescó Pedro en el Pentecostés con su primer mensaje. ¿Recuerdan, verdad? Se convirtieron mucha gente ahí.
Y luego en el segundo mensaje se convirtieron más. ¿Recuerdan, verdad? Se convirtieron mucho más, 4,000, 3,000, se convirtieron mucho. Y realmente Cristo cumplió su propósito con Pedro. Y le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Ahora bien, ¿cuál es la actitud de Pedro? Señores, oigan lo que yo le estoy diciendo. Pedro es un loco, pecador, salvaje, impulsivo. Gente que muchas veces actuaba sin pensar. Dijo una palabra interesante, dijo, no, en tu palabra yo voy a echar la red. Pedro también, cuando vio el milagro, se arrodilló y dijo, yo soy un hombre pecador, apártate de mí. Tú eres santo, tú eres omnisciente, tú eres omnipresente, tú eres todopoderoso, tú lo puedes todo. Por último, dice que Pedro también dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo, le siguieron. ¡Wow! Eso sí es difícil, mi hermano. Dejaron todo. Dejaron alguna cosa. Cogieron 3 pecados, cogieron lo mejor de los pecados, lo vendieron allí en la barca. Dejaron todo, todo, no se quedaron con nada de eso. La mayor pesca y más grande de la vida de esta gente fue esa. Y ellos dejaron todo ahí. Mis hermanos, cuando Dios nos llama, Dios nos manda a dejar todo. Muchos de nosotros ponemos muchas cosas, muchos tropiezos. No, que tengo un hijo, no, que aquello, no, que esto, una enfermedad, que aquello, que lo otro. Dios nos manda a servirle con todo. Y de que si tú tienes a padre, madre por encima de mí, tú no eres digno de mí. Es que no puede haber nada por encima de Dios. Ni marido, ni hijo, ni trabajo, ni esto. Muchos de nosotros somos los más fieles hasta que conseguimos un trabajo. De que conseguimos un trabajo, nos olvidamos de todo. Y no es que no trabajemos, tenemos que trabajar, pero también tenemos que dedicar tiempo a la cosa del Señor. Muchos de nosotros, teniendo tiempo de venir, nos quedamos en la casa. Muchas veces nosotros, teniendo oportunidades de predicar el Evangelio, nos quedamos callados. Muchas veces nosotros, pudiendo venir y decirle al pastor, mire, yo quiero trabajar, yo sé hacer esto, ¿en qué yo puedo servir? ¿Qué yo puedo hacer? Mis hermanas, y usted trayendo un juguito los miércoles, ¿usted está sirviendo? Simple. Usted abriendo la puerta, está sirviendo. Usted predicándole, usted aportando. Si no puede, pues usted aporta. Mire, para que compren unos tratados. Mire, para que hagan esto con este dinero que yo conseguí. Mire, hagan esto, hagan lo otro. Aportar, ser parte de la iglesia. No ocupar un banco, no ser un número. Quiera Dios de que podamos entender el mensaje de estas palabras, el llamamiento de cómo Dios llamó a Pedro y de cómo Dios, con esta gran hazaña, con este gran milagro de bogar mar adentro, de pescar esta gran cantidad de peces, Pedro dijo, este es el hombre, yo no voy para atrás. Me agarro de él, me voy con él y yo no lo voy a soltar nunca. Ay, mis hermanos, que nosotros podamos entender de que aferrados de Dios y agarrados con Dios, no nos faltará nada. Que este mundo, con sus ofertas, con su dinero, con lo que sea que nos pueda ofertar, no nos compre nuestro amor por Dios. No nos juegue en contra el trabajar unas cuantas horas extra más para conseguir más dinero, para mi casa, para esto, para aquello, y dejo de ir a la iglesia por esto, por aquello. No. Que podamos poner a Dios en primer lugar de nuestra vida. Que podamos poner a Cristo como el baluarte de mi vida. Conéctese al matutino. Usted está en su casa. Simplemente conectarse y darle a un botón en WhatsApp al verde y se conecta. Y nos estamos conectando martes, jueves y sábado a las 6 de la mañana. Y se conecta la misma gente. Hay gente que nunca se ha conectado. Hay gente que no hace un esfuerzo para conectarse, para orar. Hay gente que no viene a un estudio bíblico. Hay gente que no va a una visitación, no va a un evangelismo. Hay gente que tiene el potencial para dar una clase dominical, no la da.
Hay gente que por su casa, la gente necesita que hagan un servicio y ni siquiera dice el evangelismo para que den ese servicio en mi casa. Se queda callado. Usted sabe el problema que tiene ese vecino y usted no va a interceder y hable con ese vecino. No, esos son problemas de ellos, yo no sé de eso. Pero ¿y qué cristianos es que somos? ¿Qué llamado es el que tenemos? ¿A qué señores que le servimos? Si de nuestra boca lo que más sale es un chisme, es hablar del gobierno, que la cosa está dura, hablar de un problema, que nuestras palabras salgan sazonadas con la palabra de Dios. Que podamos entender el llamado que Dios me hace a mí. Que pueda ser que no sea el llamado que le haga a Smiley, que pueda ser que no sea el llamado que le haga a otra persona aquí. Puede ser que no. Pero un llamado sí sabemos que es para todos. Y es el de predicar el evangelio. Ahora, ¿dónde Dios quiere? ¿Qué Dios quiere de ti? Si tienes que navegar mar adentro con Cristo como tu Señor, pues navega, mi hermano. Dile a Dios, Señor, yo quiero entender verdaderamente cuál es tu voluntad conmigo para esta situación, para mi vida, para lo que sea. Díselo a Dios. Y Él te llevará mar adentro y te hará entender su gloria, su santidad, su omnipotencia, su poder. Pero para eso tenemos que andar en la voluntad de Él. No podemos estar a medias. Tenemos que dejar todo y servirle por completo. No a un 15, no a un 20, no a un 60, a un 100. Quiera Dios de que su palabra pueda permear en nosotros y podamos entender de que separado de Dios nada podemos lograr. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender.